Bien, vamos a recordar lo que hicimos la clase anterior. A ver, la clase anterior estuvimos viendo la parte de la cuantización del campo electromagnético, que sería la existencia de fotones, y cómo sería el comportamiento ondulatorio de la materia. Básicamente eso lo vamos a ver el día de hoy. Vimos entonces cómo era el experimento de carga-masa, el experimento de Thomson. Luego, cómo se determinó la carga eléctrica del electrón, ¿no? Esto con el experimento de Millikan. Luego vimos la parte del efecto fotoeléctrico, cómo es que se hace experimentalmente, cuál fue justamente la hipótesis de Planck para poder entender y explicar esto, la explicación que hizo Einstein, que se basa en esa hipótesis de Planck. Vimos también cómo era la fenomenología del efecto de Compton, en donde prácticamente no hay otra mejor prueba que esta para poder decir que los fotones pues tienen un comportamiento corpuscular. Y dedujimos la radiación del cuerpo negro tratando de explicar este comportamiento experimental y por qué no se podía explicar con mecánica clásica este experimento, ¿no? Dedujimos varias cosas referentes a esto y aquí deben ustedes haberse dado cuenta de que el estudio de la mecánica estadística, de la termodinámica es bastante importante, ¿no? Para poder trabajar fenómenos como este, ¿no? De la radiación del cuerpo negro. Finalmente llegamos a esta expresión que es la expresión de la densidad de radiación de Planck. ¿Hasta ahí ustedes tienen alguna duda? ¿Nadie? ¿Está todo ok entonces? Muy bien. Entonces con esto pasemos ahora a ver lo que nos compete esta semana, que sería el comportamiento ondulatorio de la materia, que se basa en la hipótesis de De Broglie, que ya en la actualidad no es una hipótesis, ¿no? O sea, es algo que es cierto. La hipótesis de Broglie básicamente se puede leer en todos estos artículos de Broglie que están aquí. Son 7 artículos entre el año 1923 y 1924. La idea es bastante simple. Esta expresión, si bien todavía no la hemos trabajado, porque es la expresión relativista de la energía, me permite observar las características de partícula que tienen los fotones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que para el caso de fotones, donde la masa es nula, la masa es cero, tú eliminas este término y te va a quedar la energía en función de la cantidad de movimiento de forma relativista. Entonces, lo que me está diciendo esto es que cuando yo analice la energía de un fotón, lo tengo que analizar desde el punto de vista relativista. Eso básicamente es. Entonces, para el caso de los fotones tienen una frecuencia y tienen una longitud de onda. En función de la frecuencia y de la longitud de onda, nosotros hemos calculado la energía y la cantidad de movimiento del fotón como si fuesen partículas, ¿no? Para usarlo justamente como características de partícula del fotón. Entonces, la frecuencia y la longitud de onda son características de onda de un fotón, mientras que su energía y su cantidad de movimiento serían características de partícula del fotón. Entonces, Luis de Broglie pensó en la época de que si esto era cierto, entonces, ¿por qué no podría ser cierto lo mismo para el caso de una partícula? Es decir, una partícula tiene una energía, tiene una cantidad de movimiento. Entonces, yo invierto estas ecuaciones y si invierto las ecuaciones, la partícula, o sea, la materia, debería poseer una frecuencia y una longitud de onda, ¿no? Aquí tendríamos entonces las características de partícula claro, de partícula de una partícula y estas serían sus características de onda. Lo que hace de Broglie simplemente es extender el concepto de dualidad onda-partícula para todos los objetos. Hasta ahí creo que eso es bastante claro. La pregunta obvia que nos podemos o nos debemos en todo caso hacer aquí, ¿no? La pregunta obvia sería, ¿qué base experimental tiene esta hipótesis? O sea, ¿de dónde viene esta idea de Broglie? Aparte del hecho de las hipótesis que tiene, pues, el efecto fotoeléctrico, todo eso tiene que ver con fotones, pero no tiene que ver con partículas. Entonces, de alguna forma de Broglie debería de haber tenido esta idea en base a un hecho experimental, ¿no? Los físicos nos basamos en hechos experimentales, aunque en la actualidad mucha de la física teórica que se hace
no se basa en hechos experimentales. Se parece mucho a la matemática en que se construyen cosas y no nos basamos tanto en hechos experimentales, ¿no? Pero la buena física siempre se basa en hechos experimentales.